Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este es el Doctor Tío para la continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de los panes sin levadura, Jesús nuestro Salvador y los apóstoles. Y los panes sin levadura se mencionan en las escrituras hebreas que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y con eso dicho, hay personas que quieren saber si esa tradición fue guardada por los primeros cristianos y si Jesús dijo algo en particular acerca de la levadura y si la celebración de la fiesta tiene algún significado para los cristianos. Y para responder eso vamos a leer escrituras en el Nuevo Testamento, pero vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que se menciona está en Génesis 19, verso 3, y se hace referencia a ellos en Génesis 18, verso 6. Y era utilizado por Abraham y tal vez su sobrino Lot. Y concerniente a Abraham, les recuerdo que en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, verso 9, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Pero en este momento quiero brincar a Levíticos capítulo 23 y leer los versos 5 al 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora hago referencia a Éxodos capítulo 12, versos 14 y 15. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatus perpetuo lo celebrarás. 7 días comerás pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y bueno, sabemos que hay que arrojar la levadura antes de que comience la fiesta y también cualquier pan que tenga levadura. Y en esos días solo se come pan sin levadura y por eso se llaman los días de panes sin levadura. Ahora brinco el capítulo 23 y leo los versos 14 y 15. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abid, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y esa última frasecita es una referencia a una ofrenda. Continúo a otro verso relacionado en Segunda de Crónicas capítulo 8 verso 13. Para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Todo esas escrituras hacen claro que las fiestas de panes sin levadura deben celebrarse anualmente. Por tanto, la práctica de tomar la hostia o el pedacito redondo que los protestantes e inclusive la Iglesia Católica comen y de una u otra forma ellos lo conectan con el cuerpo de Cristo, y las escrituras a las cuales hacen referencia son escrituras que están hablando de una práctica o una celebración anual. Y les recuerdo que las fiestas físicas ordenadas por el Señor son recordatorios de principios espirituales y también forman como parte de pruebas si las personas quieren o no obedecer a la palabra de Dios. Y repito de nuevo concerniente a los días santos, es que ellos nos sirven como un mapa para ayudarnos a entender el gran plan maestro que Dios creó para redimir a todas las personas y el cual se ejecuta en etapas. Ahora, no voy a negar que cuando yo era joven veía las celebraciones de la fiesta del Señor como algo monótono, donde yo iba a escuchar la repetición de la repetición. Pero aún así me sometí a la práctica porque Dios dice que debo hacerlo. Y descubrí que muchas personas, las cuales paran de acudir a la práctica, terminan renunciando a la fe. Quiero continuar leyendo el capítulo 30 de Segunda Crónicas, versículo 21.
Y aquí tiene que ver con la actitud que uno debe tener cuando se celebra la fiesta. Y dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban al Eterno todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes al Eterno. Por tanto, durante la fiesta no debemos ponernos en el plan de que extrañamos el pan normal o cualquier otro tipo de pastel o cualquier incomodidad que la vida nos presente. Con eso dicho, quiero leer otra escritura similar en Esdras capítulo 6, verso 22, que dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto el Eterno los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Y es que así debe ser, nosotros debemos guardar esos días con gozo y alegría. Eso es lo que Dios quiere. Hoy en día yo espero esos días de panes sin levadura con ansias, en particular porque mi esposa tiende a hornear más en esa época del año. Y sí, supongo que esa es una razón carnal, pero también sé que es un momento para reflexionar y enfocarnos en haber sacado el pecado totalmente fuera de nuestras vidas. Pero hablaremos de eso más tarde. Ahora, en cuestión de regocijo, en Gálatas capítulo 5, verso 22, el gozo aparece como uno de los frutos del Espíritu. Ahora, hablando de Jesucristo, sabemos que Él guardó la fiesta de los panes sin levadura y de acuerdo a Lucas capítulo 22, verso 1, a algunos llaman esa misma fiesta la fiesta de la Pascua. Ahora voy a ir a Lucas capítulo 2 y voy a leer varias escrituras y es concerniente a algo que le sucedió a Jesucristo en los días de panes sin levadura. Y comienzo en el verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y como leímos temprano, la Pascua es la misma fiesta de los panes sin levadura. Verso 42. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscan entre sus parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y vemos que a la edad de 12 Jesús enseñó y respondió preguntas y probablemente comenzó durante los días de panes sin levadura y continuó después de que la fiesta terminó. Y Jesús a menudo guardaba esos días en Jerusalén, pero también parece haberlos guardado en Galilea. Y digo eso según un comentario de Clark de la Biblia relacionado con Lucas capítulo 6, verso 1. Ahora, haciendo referencia al comentario de Benson sobre la Biblia, entre los versos 1 y 5 de Lucas 6, dice el segundo sábado después del primero. La expresión original aquí, y no voy a pronunciar eso porque eso está en griego. En total, el doctor Whitby dice que se debía pronunciar el primer sábado después del segundo día, es decir, de panes sin levadura. En este momento voy a leer Lucas 6 versos 1 al 5, aplicando lo que el Señor o el doctor
Whitby enseña. Aconteció que en el segundo sábado después del primero, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito para hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto deja bien claro que durante los días de panes sin levadura, Jesús enseñó que Él era el Señor del día de descanso. Y me parece irónico que hay grandes grupos, los cuales guardan el día de descanso y utilizan esta escritura para probarlo, pero al igual no guardan los días de panes sin levadura. Ahora, durante el ministerio de Jesucristo, Él enseñó mucho acerca de levadura espiritual. Y hago referencia a Mateo 16, versos 6 al 12. Y el verso 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Y brinco al verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y es que estos dos grupos religiosos se enorgullecían de sus propios conocimientos y tradiciones y, por tanto, perdían verdades espirituales. Y esto es muy coherente con lo que está sucediendo en muchos líderes religiosos del mundo actual. A continuación, quiero leer Mateo 23, versos 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis casas de las viudas, y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más el hijo del infierno que vosotros. Y les recuerdo que son los pecadores que no se arrepienten los que experimentarán la segunda muerte con fuego en lo que se llama Gehenna. Esa es la segunda muerte. Y de regreso, haciendo referencia a Mateo 16, verso 12, Jesucristo daba advertencia de la levadura de estos grupos religiosos, porque dentro de sus enseñanzas, aunque algunas cosas podrían estar correctas, no eliminaban la práctica de la maldad en su totalidad. Y por eso, de acuerdo a Mateo 23, verso 28, Jesucristo dijo que ante los hombres ellos parecían justos, pero dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. En sumadas cuentas, Jesús vinculó la levadura con las enseñanzas pecaminosas de los fariseos como una religión falsa, y por eso lo llama hipócritas, donde ellos practicaban el pecado. ¿Y cómo lo hacían? Porque no practicaban las verdaderas leyes de Dios. Por tanto, se puede decir que ellos practicaban anarquía
Y anarquía es la ausencia de normas o de autoridad o de leyes. Y es irónico que hoy en día personas religiosas y líderes religiosos argumentan que las personas que están obedeciendo y al mismo tiempo enseñan a otros a obedecer las leyes de Dios, incluyendo todos sus 10 mandamientos, no es raro que ellos califiquen a estas personas como fariseos. Y quiero ser claro que los fariseos no estaban guardando las leyes de Dios, sino Jesucristo no los hubiera llamado hipócritas. Y es que Jesucristo lo dejó bien claro, que pecar es romper la ley de Dios. Y él nos dijo eso en Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Ahora, Jesús también vinculó los problemas de los fariseos con el orgullo, y eso lo podemos verificar en Marcos capítulo 7 versos 5 al 23. Pero comienzo a leer desde el verso 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 17. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Por eso decía que todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lavicia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y aquí quiero ser claro que Jesucristo no estaba haciendo una distinción de entre la carne limpia de ciertos animales y la carne inmunda o sucia de otros animales. Y si tienes inquietud acerca de ese tema, tenemos artículos que hablan acerca de ese mismo tema. Y es que hay protestantes que malinterpretan esta escritura para tratar de enseñar que un cristiano puede comer sea marrano o puerco o camarones y toda esa clase de animales que están listados en las escrituras que no debemos comer. Y bueno, regresando a Marcos 7 versos 14 a 23, el orgullo envanece a las personas. Inclusive el apóstol Pablo hizo una referencia en 1 Timoteo capítulo 3 verso 6, donde dice, no un neófito, o sea, una persona nueva, recién llegada al ministerio, y continúo leyendo, sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí advirtió que cuando un novicio se convierte en un líder, debe tener cuidado que el orgullo no se le suba a la cabeza. Y este mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 5 verso 2 les recordó que ellos estaban era envanecidos y eso era un error y que ellos más bien debían era lamentar y arrepentirse de su error. Y una vez más en Lucas 12 versos 1 al 2 Jesucristo dio advertencia de la levadura de los fariseos porque era una hipocresía. Y Jesucristo fue bien claro que la hipocresía y el pecado iban a ser expuestos. Y eso es algo que los días de panes sin levadura nos enseñan. A continuación quiero leer una información de la antigua Iglesia de Dios Universal que explica qué es la levadura física. Y dice, ¿qué es exactamente la levadura? ¿Qué alimentos se debían evitar durante los días de panes sin levadura? Dios usa levadura para tipificar el pecado. 1 capítulo 5 versos 1 a 8. El pecado se hincha así como se hincha la levadura física. Versículo 2. El pan sin levadura es un tipo de vida sin levadura. Para entender exactamente qué está incluido en la levadura que debemos evitar durante los días de panes sin levadura,
Primero notemos algunas de las palabras hebreas traducidas levadura en el Antiguo Testamento. Mechamé se refiere a agentes leudantes, sustancias utilizadas para inflar o producir fermentación, lo que hace que la masa suba. La levadura, el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear son tales sustancias. Otra palabra hebrea para traducir levadura es esehot. Esto significa literalmente masa madre. Una masa con levadura de fermentación natural que era la levadura más común de los israelitas y que todavía se utiliza a menudo para hacer que los productos horneados crezcan y adquieran una textura ligera. Estos agentes leudantes hacen que los alimentos se conviertan en hametz. Esta palabra hebrea se traduce lo que tiene la levadura en Éxodo 12, verso 19. También se traduce pan con levadura en varios lugares. Se refiere a todos los alimentos que la levadura ha hecho subir, incluido el pan, los pasteles, algunas galletas saladas, ciertas galletas, algunos cereales preparados y pasteles. Algunos dulces y otros alimentos también utilizan agentes leudantes. Si tienes dudas sobre algún producto, consulta la lista de ingredientes en el envoltorio. En lugar de comer pan con levadura, tenemos el mandamiento positivo de comer pan sin levadura, Éxodo 13, verso 6. También podemos comer pasteles y cereal sin levadura junto con todas las carnes, bebidas, frutas y verduras que consumimos habitualmente. La mayoría de las tiendas venden una variedad de panes sin levadura. Siempre revise los ingredientes en la etiqueta para estar seguro. O tal vez disfrutes haciendo tu propio. Siguiente, quiero leer la escritura en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 y quiero que noten que el verdadero amor no se envanece. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y les recuerdo que la levadura hincha el pan y el orgullo envanece a la gente. Y Jesucristo advirtió en contra de esto. Ahora, noten algo que le preguntaron a Jesucristo y hago referencia a Juan capítulo 6 versos 30 al 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y maná era el pan en el desierto que descendió del cielo y no tenía levadura. Ahora continúo leyendo los versos 32 al 51. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. Y en el verso 41 murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero.
Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Noten que Jesús enseñó que Él era el pan sustentado del cielo, que simbólicamente era sin levadura. Y el pan partido que tomamos en la Pascua, Él, Jesucristo, le dijo a sus discípulos que era su cuerpo según Mateo 26:26. Continúo leyendo los versos 52 al 58. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Básicamente Jesús dijo que simbólicamente él era el pan sin levadura en la Pascua. Ahora, quiero notar que de acuerdo a Juan 19, verso 31, Jesucristo fue sepultado antes de que comenzaran los días de panes sin levadura. Noten, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y lo era porque ese día que iba a comenzar era el primer día de panes sin levadura. Y brinco al verso 42, que ayuda a reforzar la misma idea, y dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y una vez más, la emergencia de sepultar a Jesucristo antes de comenzar el nuevo día era porque ese era un día o una festividad muy santa. ¿Y qué festividad era? Bueno, era el primer día de panes sin levadura. Inclusive los comentaristas protestantes y católicos entienden esto. Y presento este breve resumen donde dice Juan 19, versos 31 a 42, respecto al entierro de Jesucristo, versos 31 al 37, la preparación de la víspera del sábado o día de descanso. Y aquí quiero hacer la aclaración de que la palabra sábado literalmente en español significa día de descanso, pero también es el nombre del séptimo día. En español la palabra sábado es sencillamente un nombre de un día, pero no tiene un significado o una descripción obvia solamente porque uno dice esa palabra. Así que releeré esa partecita, pero no utilicé la palabra sábado, sino día de descanso. En la preparación víspera del día de descanso, en que los cuerpos no deberían permanecer durante la noche contra la ley mosaica. Y hace referencia a Deuteronomio capítulo 22, versos 21 y 23. Continúo. En el día de reposo, porque ese día de reposo era un día alto o gran día, el primer día de los panes sin levadura, la estación más solemne del año eclesiástico. De ahí sus peculiares celos por tener que se infringiera la ley. Y, verso 31, los judíos, porque era la preparación para que los cuerpos no permanecieran en la cruz en el sábado o día de descanso.
Y subrayé la palabra sábado porque le recuerdo que significa día de descanso y es que esa festividad iba a ser un día de descanso. El primer día de panes sin levadura que en esa semana caía en un jueves. Y en hebreo lo llamaban sábado porque era un día de descanso. Entonces, lo que he subrayado ese sábado no está literalmente diciendo que sucedió o está refiriéndose al día séptimo de la semana, sino esto era en un jueves, que era un día de descanso, un sábado, y ese era un gran día de reposo. Y leo la última frase, que era el primer y gran día de la fiesta de Asim, que significa fiesta de panes sin levadura. Y basado en lo que dije temprano, Jesucristo, él tuvo que haber sido sepultado en la tarde de un miércoles, porque a la caída del sol comenzaba el jueves. Y les recuerdo que los días bíblicos van de la caída del sol a la caída del sol. Y ese jueves, bueno, era el día santo porque era el día de panes sin levadura. Sabemos que Jesucristo iba a estar en el sepulcro por 3 días porque él habló de eso en varias partes. Con eso en mente vamos a leer Lucas 24 versos 1 al 7, que este evento sucede 3 días y medio después, o sea, en la madrugada del domingo. En el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandentes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. También presento Juan capítulo 20, verso 1, porque yo dije que eso fue en la madrugada y la escritura dice que eso ocurrió en la mañana siendo aún oscuro. Y comento eso porque quiero asegurarles que no fue ninguna resurrección después de que él salió el sol, como algunos argumentan. Ahora, como los días de panes sin levadura duran 7 días, significa que Jesucristo resucitó dentro de los días de panes sin levadura. Ahora, con respecto al tiempo en que Jesucristo resucitó, fue un sábado en la tarde, o sea, 3 días después de su muerte, que ocurrió, una vez más repito, un miércoles en la tarde. Cuando Jesucristo resucitó, unas horas después, en la caída del sol del sábado, comenzó lo que era el domingo y que ese era el día de la gavilla mecida. Y una gavilla es un manojo de tallos de cereales colocados a lo largo y ancho entre sí después de la cosecha. Concerniente a lo que le sucedió a Jesús durante los días de panes sin levadura, me gustaría leer lo que fue publicado por la antigua Radio Iglesia de Dios en la revista La Pura Verdad de mayo 1965. Leemos en Juan 20 que María Magdalena llegó a la tumba de Jesús muy temprano antes del amanecer del domingo, cuando aún estaba oscuro, versículo 1. Se sorprendió al descubrir que la gran piedra que cubría la entrada de la tumba había sido quitada. Llena de consternación informó esto a los discípulos y Pedro y Juan investigaron, pero no pudieron encontrar el cuerpo de Jesús. Juan 20 versos 2 al 10. Después de que los 2 discípulos se fueron, aún temprano en la mañana, María lloró con tristeza pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Al ver su miseria, Jesús se le reveló para consolarla, pero él le dijo, no me toques. ¿Por qué? Jesús continuó, porque aún no he subido a mi Padre, versículo 17. Jesús aún no había subido al trono de Dios en el cielo para ser aceptado por el Padre como primicia de entre los muertos.
Diríjase ahora a su Antiguo Testamento para obtener la explicación completa en el libro de Levíticos. Abra a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés, y diles: cuando vayáis entrando a la tierra que yo os doy y Seguéis su mies, traeréis una gavilla de las primicias de vuestros hijos. cosecha de sacerdote, y él mecerá la gavilla delante de el Eterno para ser aceptada entre vosotros. Al día siguiente, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Levítico 23, versos 10 al 11. Esta ofrenda de gavilla mecida era un tipo de Jesucristo. Aviso. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha sido primicias de los que duermen. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Cristo, las primicias, versículo 23, las primicias debían ser aceptadas por el Padre. Después de su resurrección, Cristo tuvo que ascender al Padre para ser aceptado por Él. En ese momento aún no había ascendido. Por eso no permitió que María Magdalena lo tocara. Note además que Él le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, voy a Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 20, verso 17. Después de que Cristo fue aceptado por el Padre en el cielo, regresó ese mismo día y se reveló a los discípulos. Ahora estaba bien que se apoderaran de él y lo adoraran. Él se reveló a las dos Marías incluso cuando iban de camino a ver a los otros discípulos, y ellos, acercándose, le tomaron por los pies y le adoraron. Mateo 28, verso 9. Después de que Cristo fue aceptado por el Padre, esa mañana, como las primicias de entre los muertos, tipificadas en la antigua ofrenda de la gavilla mecida, permitió que los discípulos lo tocaran. Y bueno, nuevamente esto sucedió durante los días de panes sin levadura. El día de la gavilla mecida también es utilizado para contar y calcular el día de Pentecostés. Según Jesús cumplió la gavilla mecida de Levíticos 23, versos 12 al 14, durante las horas de la luz del día, cuando fue al Padre el día después de la resurrección, Jesús era verdaderamente sin levadura y la suya era la ofrenda de sinceridad y verdad. Primera de Corintios capítulo 5, verso 8. Y les recuerdo que todos estos días sucedieron durante los días de panes sin levadura. Ahora, el mundo de cristianidad tradicional no acostumbra a guardar los días de panes sin levadura, porque de acuerdo a ellos eso es algo que ya se completó y no tiene punto de guardarse, es algo de los judíos. Y brevemente quiero hacer referencia a Hechos capítulo 2, verso 3, donde la última frase dice: era entonces los días de panes sin levadura. Y les recuerdo que el libro de los Hechos no fue escrito por un judío, sino por gentiles. Se cree uno llamado Lucas y fue dirigido por un gentil llamado Teófilo. Y les recuerdo que el Espíritu Santo fue el que guió e inspiró estas escrituras. Entonces, si los días de panes sin levadura hubiesen sido eliminados, ¿por qué el Espíritu Santo los inspiró a ellos a escribir de esta manera? Leyendo el verso se da cuenta que es una práctica que era muy conocida y aceptada por la iglesia en esos días, y hoy en día sigue para aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Podemos ver otro ejemplo en el capítulo 20, verso 6. Y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y les recuerdo que este libro estaba dirigido para los gentiles. Si los cristianos gentiles en ese entonces no estaban guardando los días de panes sin levadura, entonces no sería necesario registrarlos como si estuvieran todavía válidos. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Y leo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Noten que Pablo le declaró a los cristianos que debían guardar la fiesta. ¿Y qué fiesta? La fiesta de panes sin levadura. Noten también que Pablo dijo que los corintios se estaban de una manera inapropiada glorificando de la vieja levadura. Esto apunta entre un vínculo entre el orgullo y la levadura. Y ese mismo Pablo escribió esto en Gálatas capítulo 5 versos 7 al 9. Y estos en Gálatas también eran gentiles. Verso 7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El problema que tenían los corintios era que no estaban sin levadura espiritual. Y Pablo quería que ellos estuviesen sin levadura espiritual y que se encontrasen en la verdad. Y es importante porque note que a los Gálatas les dijo que no se necesita mucha levadura para cambiar las cosas en la dirección equivocada. Y esta es una advertencia en contra del pecado, y es que no lo debemos tolerar ni siquiera un poquito. Son 7 días de panes sin levadura, y 7 es el número completo de Dios. Por tanto, Dios nos enseña que debemos estar libres de pecado. No podemos decir que estamos bien porque solamente tenemos un pequeño error aquí o allá. No estamos bien si tenemos, así sea un poquito de pecado. Al fin y al cabo, Dios solo le da al Espíritu Santo a aquellos que de verdad le obedecen a Él. Y eso viene o lo enseñó Dios en Hechos capítulo 5, verso 32. Y eso también concuerda con lo que Hebreos 5.9 nos enseña, que dice Jesucristo es el autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Y no importa el origen de nuestras familias, muchos de estos gentiles venían o provenían de familias que practicaban paganismo. Pero una vez que eran cristianos no podían entrar en esas prácticas. Y por un momento hablemos de nuestros pecados pasados y hago referencia a Romanos 3:25, donde Dios dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero el hecho de que Dios hizo eso no quiere decir que podemos andar pecando, y por eso brinco al verso 31 que dice, luego por la fe invalidamos la fe. Y la rotunda respuesta es en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, o sea que la ejercemos, la practicamos. Ahora, hoy en día, muchas personas entienden que la Pascua representa un reencuentro de Jesucristo y su sacrificio, y cito 1 Corintios capítulo 11, verso 24 al 26, y muchas personas lo entienden. Pero muchos no parecen entender que no debemos continuar en pecado. ¿Y por qué las personas llegan a esa conclusión tan errónea? Pienso que una de las mayores razones es porque esos cristianos que dicen serlo no practican y obedecen los días de panes sin levadura. Y por eso pierden la capacidad de entender ciertos principios cristianos que son elementales y cruciales. Y hablando de guardar las fiestas santas, quiero recordarles una vez más que nosotros tenemos un libro titulado ¿Debería usted guardar los días santos o las fiestas demoníacas? Y esto cubre a más profundidad este detalle. Muchos cristianos modernos se preguntan si los primeros cristianos guardaban los días de panes sin levadura. Y es claro que un análisis detallado de ciertas escrituras demuestra de que esos cristianos guardaban esos días santos. Y hay que tener en cuenta que los primeros cristianos conocieron a los apóstoles originales. Y esas personas entendían el griego en el que se escribieron esos libros, los primeros libros. Y ellos lo entendían mucho mejor que los eruditos modernos. Y de todas maneras demuestran que ellos estaban guardando los días, todos los días santos.
Ahora quiero leer un documento muy antiguo que probablemente fue alterado en el siglo IV y el documento se llama o se titula La vida de Policarpo. En este menciona específicamente la Pascua, los días de panes sin levadura y Pentecostés. Y claro, muestra que el apóstol Pablo guardó estos días. Y leo, en los días de panes sin levadura, Pablo, bajando de Galacia, llegó a Asia, considerando el reposo entre los fieles en Esmirna como un gran refrigerio en Cristo Jesús después de su duro trabajo. Y con la intención de partir después a Jerusalén, entonces fue a Esmirna a visitar a Estreas, que había sido su oyente en Panfilia, siendo hijo de Eunice, la hija de Loida. Estos son los que menciona cuando escribe a Timoteo diciendo, de la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, en donde encontramos que Estrateas era hermano de Timoteo. Entonces Pablo, entrando en su casa y reuniendo allí a los fieles, les hablaba de la Pascua y del Pentecostés, recordándoles la nueva alianza de la ofrenda del pan y de la copa. ¿Cómo es que con toda seguridad deben guardarlo durante los días de panes sin levadura? Pero retener el nuevo misterio de la pasión y resurrección, porque aquí el apóstol enseña claramente que no debemos guardarlo fuera del tiempo de los panes sin levadura, como hacen los herejes, especialmente los frigios, sino que nombró los días de panes sin levadura, la Pascua y el Pentecostés, ratificando así el Evangelio. Y bueno, como vemos aquí hay un documento que habla de que Pablo guardaba los días de panes sin levadura y la Pascua y Pentecostés en lo que eran los tiempos correctos. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia grecorromana y los protestantes es que ellos afirman que el domingo y que es el día de resurrección es lo que ellos llaman la Pascua. Y siempre cae un domingo. En pantalla he puesto las respuestas de Google de cuándo es la Pascua en el 2023 y 2024, pero daría igual si pusiera 2025 o cualquier otro año. El total es que ellos nunca guardan el día de Pascua original. Ahora, de regreso al documento que leí, se menciona a una persona llamada Estrateas y de acuerdo al documento de Monroy Mauricio Saavedra, este Estrateas es el mismo Traseas y Policartres menciona a Traseas como otro líder fiel que celebró la Pascua el día 14 de Nisan, y Nisan es el mes bíblico que cae dentro de marzo y abril y también es conocido como el primer mes. Y hablando de Policarpo, este es otro líder de la iglesia primitiva. Él celebró los días de panes sin levadura y lo que la gente llama varias fiestas judías. E incluso él fue a Roma y le dijo al obispo allá que celebrara la Pascua en el día correcto. Y eso está documentado en un artículo titulado Policarpo de Esmirna, el luchador hereje. Y lo irónico es que Policarpo es considerado como un santo por los católicos y también por los ortodoxos y muchos protestantes. Y dentro de las iglesias de Dios sabemos que él fue un líder verdadero. Y este líder guardó los días santos, al igual que hoy en día la verdadera iglesia continúa guardándolos. Ahora notemos que el escritor católico greco-romano Eusebio registró que Polícrates de Efeso, alrededor del año 195 después de Cristo, escribió lo siguiente al obispo romano Víctor, quien, como lo mostró el escrito anterior, quería que todos los que profesaban a Cristo cambiaran la Pascua del 14 de Nisan al domingo. Y leo el documento. Observamos el día exacto, ni añadir ni quitar,
porque también en Asia han dormido grandes lumbreras, que resucitarán el día de la venida del Señor, cuando Él vendrá desde el cielo con gloria y buscará a todos sus santos. Entre ellos se encuentra Felipe, uno de los 12 apóstoles, que durmió en Hierápolis, y sus 2 hijas vírgenes ancianas, y otra hija que vivió en el Espíritu Santo y ahora reposa en Efesos. Y además Juan, que era a la vez testigo y maestro, y que se reclinaba sobre el seno del Señor, y siendo sacerdote llevaba la plancha sacerdotal. Se durmió en Efeso, y Policarpo en Esmirna, que fue obispo y mártir, y Traseas, obispo y mártir de Eumenía, que durmió en Esmirna. ¿Por qué necesito mencionar al obispo y mártir Sagaris, que durmió en la Odisea, o al bienaventurado Papiro, o a Melitón, el eunuco que vivió enteramente en el Espíritu Santo y que yace en Sardis, esperando el episcopado del cielo cuando resucitará del cielo? Los muertos, todos ellos celebraron el 14º día de la Pascua según el Evangelio, sin desviarse en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Y también yo, Policrates, el menor de todos vosotros, hago según la tradición de mis parientes, algunos de los cuales he seguido de cerca, porque 7 de mis parientes eran obispos, y yo soy el octavo. Y mis parientes siempre observaban el día en que el pueblo retiraba la levadura. Yo, por tanto, hermanos, que he vivido 65 años en el Señor y me he reunido con hermanos en todo el mundo y he leído cada sagrada escritura, no me asustan las palabras aterradoras. Para aquellos más grandes que yo, he dicho, debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Noten que Policrates dijo que él y los otros líderes de la iglesia primitiva, como los apóstoles Felipe y Juan y sus sucesores como Policarpo, Traseas, Eumenías, Sagaris, Papirius, Melito, todos esos no se desviaban de la Biblia y que celebraban la Pascua en la fecha correcta y no en el domingo. Y observe la frase que dice, siempre observaban en el día en que el pueblo retiraba la levadura. ¿Y por qué la retiraban? Porque iba a comenzar los días de panes sin levadura. Y Policarpo también recordó al obispo romano que los verdaderos seguidores de Cristo obedecen a Dios antes que a los hombres. Y es que es muy importante y crítico que nosotros sigamos las cosas que fueron enseñadas a los primeros cristianos. Por eso Judas, en el verso 3, escribió, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto invalida el argumento que el Espíritu Santo va cambiando lo que está escrito a cómo pasa el tiempo. Al siguiente quiero leer algo que un respetado erudito protestante notó acerca del siglo II. Las iglesias de Asia Menor, la más importante de esta fiesta era la fiesta de la Pascua del 14 de Nisan. En él comían pan sin levadura, probablemente como los judíos, durante 8 días. No hay más rastro de una fiesta anual de la resurrección entre ellos. Los cristianos de Asia Menor apelaron a Juan a favor de la solemnidad pascual el 14 de Nisan. Aquí vemos la conclusión de este erudito llamado Gieseler, que esos cristianos en Asia guardaban la Pascua y que tuvieron panes sin levadura en 8 días. Ahora, esto es un poco complicado porque si leemos la escritura se habla de 7 días de panes sin levadura. Pero debido a que en la noche de la Pascua y que primero solo la pueden celebrar aquellos verdaderos cristianos que son bautizados. Y es que es la misma cena que Jesucristo tomó
y que más tarde en ese mismo día, en las horas del día, fue cuando él fue asesinado. En esa cena, que es la cena de Pascua, se come con un poco de pan sin levadura. Así que si usted guarda la Pascua y los días de panes sin levadura, que son 7, en total, por 8 días usted come panes sin levadura. A continuación quiero leer algo escrito por el pastor general de la iglesia en el siglo pasado, Herbert W. Armstrong, y es que los protestantes y los católicos, ellos piensan que se debe guardar la Pascua en el día que Jesucristo resucitó y la guardan como una memoria a la muerte de Cristo. Y aunque ellos entienden que se debe guardar la Pascua, en sí no lo hacen y totalmente descartan guardar los días de panes sin levadura. Lo que voy a leer fue publicada en la revista de las Buenas Nuevas en marzo de 1979. Y leo, la Pascua representa la muerte de Cristo para la remisión de los pecados. La aceptación de su sangre no perdona los pecados que podemos cometer, no da licencia para continuar en el pecado. Por lo tanto, cuando la aceptamos, nuestros pecados son perdonados solo hasta ese momento, los pecados pasados. Pero ¿nos detenemos ahí? Pecados pasados perdonados, pero todavía somos seres de carne. Todavía sufrimos tentaciones. El pecado nos ha retenido en sus garras. Hemos sido esclavos del pecado en su poder y somos impotentes para librarnos de ello. Hemos estado en esclavitud del pecado. Entendamos la imagen, el significado. Dejar el pecado por completo. ¿Hasta qué punto debemos desechar el pecado? No parcialmente, sino completamente. Y como la levadura es un tipo de pecado, la levadura se hincha al igual que el pecado. Y como 7 es el número de Dios que simboliza la plenitud, debemos seguir la Pascua como los 7 días de panes sin levadura. La imagen, el significado, el simbolismo, no está completo solo con la Pascua. La Pascua representa la aceptación de la sangre de Cristo para la remisión de los pecados pasados. Representa al crucificado, al muerto, a Cristo. ¿Dejaremos a Cristo colgado en la cruz? Los 7 días de panes sin levadura, después de la Pascua, nos representan la eliminación completa del pecado, el cumplimiento de los mandamientos, después de que los pecados pasados han sido perdonados. Representan la vida y obra de Cristo resucitado, quien ascendió al trono de Dios, donde Él está trabajando activamente a nuestro favor como nuestro sumo sacerdote, limpiándonos del pecado, librándonos completamente de su poder. Observar la Pascua y luego no observar los 7 días de panes sin levadura significa, en el simbolismo, aceptar la sangre de Cristo y continuar en pecado. Decir con las iglesias dominicales que la ley ha sido abolida, estamos bajo gracia, es decir, licencia para continuar pecando. Los 7 días de panes sin levadura representan el cumplimiento de los mandamientos, que es otra forma de decir la eliminación del pecado. Y así como los seguidores de Roma tienen la marca de la bestia en su mano derecha y en su frente, así la verdadera iglesia de Dios debe tener estos días festivos, el primero de los cuales es el memorial que representa la liberación del pecado en nuestra mano derecha y frente, como la marca de Dios, firme, para que guardemos sus mandamientos y dado que la frente es el asiento del intelecto y simboliza la aceptación y la mano derecha simboliza el trabajo. Tenemos esa señal de Dios aceptando así esta verdad sobre los días santos y los días de los panes sin levadura y no trabajando en estos días santos. No solo el sábado semanal es señal de Dios, Éxodo 31, versos 12 al 7, sino que los sábados anuales también son señales. Ahora, la gran mayoría de cristianos profesantes
Ellos dicen guardar la Pascua, pero la guardan incorrectamente y definitivamente no guardan los días de panes sin levadura y mucho menos ninguna de las otras fiestas. Y debido a eso es que ellos no pueden comprender muchos aspectos del plan de salvación de Dios. En este momento quiero leer Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 y dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Y sí, como cristianos tendremos problemas y caeremos en varias pruebas. Y solo hay una salida real, que es con fe en Cristo. Y es que la paciencia apunta a la perseverancia. Y los que soportan hasta el final, estos son los que van a ser salvados de acuerdo a lo que dijo Jesús en Mateo 10:22. Y recuerdo que Herbert W. Armstrong habló de estas cosas en un sermón de Día de Panes sin Levadura. Y él argumentó que si nosotros dependemos de nosotros mismos para salir de nuestras pruebas, probablemente no vamos a poder salir de ellas. Y es que los miembros de la iglesia debemos confiar en Cristo para que nos saque de esas pruebas. Y de acuerdo a las escrituras, los justos tendrán muchas aflicciones, pero el Señor nos librará de todas ellas. Y recuerde que de acuerdo a Hechos capítulo 14, verso 22, es necesario que atravesemos por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Así que tenemos que comprender que la manera de salir de nuestras pruebas o problemas o persecuciones o cualquiera que sea esa tentación no es nuestra fe, no es la fe en que tú trabajas, en la que tú creas y estimulas, sino la fe que Dios pone en ti a través de su Espíritu Santo. Y es importante que tengamos eso bien claro. Dios nos da esa fe y es una fe que nosotros no tenemos por cuenta propia. Es la fe en Cristo y no nuestra fe en Cristo. Es una fe que Dios deposita en nosotros. La siguiente escritura que quiero leer está en Santiago capítulo 1, verso 4, que dice, Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y bueno, es bien claro que nosotros debemos pedir sabiduría de Dios. Y con eso también debemos guardar los 7 días de pan sin levadura. Y es algo que Dios ha ordenado. Y debemos sacar la levadura de nuestras vidas, que es el pecado, y no debemos dudar la sabiduría de Dios. Es muy importante para nuestra preservación que obedezcamos. Continúo en Santiago capítulo 1, pero brinco a los versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hay un par de cosas que me gustaría comentar y me salgo de mis notas personales. Personalmente yo creo que es muy fácil mantener o guardar los días de pan sin levadura. Tal vez en lo particular es porque yo no estoy adicto a ella o no la necesito. Me da igual comer pan sin levadura o no. Y voy a decir que es algo fácil para obedecer. Y con eso digo, si hace las cosas fáciles, se vuelve fácil hacer las cosas difíciles. Y bueno, debemos hacer ambas, las cosas fáciles y las difíciles. En cuestión de tentación, uno mira algo y le parece interesante. Y entre más lo contempla, más interesante se vuelve. Así es como los vendedores de droga o los que venden pornografía operan. De todas formas, si sacamos algo de nuestra mente inmediatamente, entonces nos deshacemos de eso. Pero
Si lo dejas aguantar un poco, comienza a afectarte. Ahora, una de las mejores formas de minimizar el deseo de pecado es haciendo el bien. Al igual que en los días de panes sin levadura, uno para de comer pan con levadura y lo reemplaza con producto de pan sin levadura. Y en particular hay ciertas comidas que a mí me parece que van mejor con pan sin levadura. Y simbólicamente el pan sin levadura es acerca de hacer el bien y retenerse de hacer lo malo. Ahora, concerniente a los versos 14 y 15, Herbert W. Armstrong comentó que la codicia no solo tiene que ver con codiciar el dinero o las cosas materiales, también puede ser placer. La lujuria puede atraernos al placer. Puede ser sencillamente llevar la corriente a otras personas o hacer lo que las otras personas hacen. Y tenemos que tener en cuenta de que estamos viviendo en un mundo que no vive de acuerdo a la ley de Dios. Vivimos en un mundo donde todo el mundo busca sus propios placeres, donde ellos quieren acumular sus bienes materiales y no se trata de dar sino de recibir, donde el objetivo es disfrutar la vida de un punto de vista físico y material. Y esa actitud se encuentra en toda parte. Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y para hacer eso debemos mantenernos en la verdad de Dios y no en la manera como las otras personas ven el mundo. Regreso a Santiago capítulo 1, esta vez los versos 16 y 17 que dice, Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los días santos es un don perfecto que Dios nos ha dado. Por tanto, debemos guardarlos con alegría y disfrutarlos. No es una carga como muchos de los protestantes afirman, o algo que se elimina como la Iglesia de Roma y los ortodoxos dicen. En estos tiempos modernos fácilmente podemos ser engañados por líderes a través de medios de comunicación. Inclusive la academia últimamente tiene unas ideas que son muy controversiales y erradas. Y como hay buena información, también hay falsa información en el Internet. Nosotros tratamos de ser correctos. Eso no quiere decir que no hagamos o cometamos errores. Pero aquellos que no quieren retener a Dios y ignoran su conocimiento presentan todo tipo de ideas. Debido a eso, hay muchas cosas equivocadas o erradas en la televisión, la radio y obviamente la Internet. Y en general nuestra sociedad nos lanza codicia y sexo todo el tiempo. Quiero continuar Santiago primero, esta vez el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando guardamos los días de panes sin levadura, arrojamos la inmundicia y comenzamos con una búsqueda de levadura para eliminarla. Y también tenemos que limpiar la suciedad física. Y digo eso porque cuando estamos buscando la levadura muchas veces encontramos cosas que no deberían estar ahí, así que las arrojamos también. Ahora leo los versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando guardamos los días de panes sin levadura, estamos demostrando
que no solamente somos oyentes, sino también ejecutores de la palabra. Dicho esto, hay muchos oyentes dentro de los verdaderos cristianos que solo hacen las cosas parcialmente. Ellos no van con toda en las cosas de Dios. Y el hecho que Dios escogió 7 días significa que Dios quiere que vayamos con todo lo que tengamos. Y aunque todos somos pecadores, debemos entender que el cometer acciones negativas no es la única manera de pecar. También pecamos cuando no hacemos lo que debemos hacer. Y sí, claramente podemos pecar por omisión. Y la ley de libertad nos congela de crear pecados y nos ayuda a estar dispuestos a hacer lo que debemos hacer. Y para que algunos de nosotros salgamos de nuestra zona de confort, realmente necesitamos primero buscar el reino de Dios y su justicia, como dice Jesús en Mateo. Una cosa que las personas no entienden acerca del pecado, y por eso tenemos un libro llamado o titulado Los 10 Mandamientos, y también tenemos otro titulado El misterio del plan de Dios. ¿Por qué creó Dios algo? ¿Por qué Dios lo creó a usted? Y en este libro hablamos acerca del pecado y voy a leer un poquito acerca de lo que escribí ahí. Leo, ¿qué es el pecado? De acuerdo a la Biblia, y leo de la versión internacional en inglés traducida al español, todo aquel que comete pecado también comete iniquidad, y el pecado es iniquidad. Y iniquidad es actuar sin ley o sin autoridad. Ahora, como la audiencia de este video es en español, presento el mismo verso bíblico en varias versiones en español. Y el verso es Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. La Biblia de las Américas dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Continúo leyendo del libro. ¿Qué ley? La ley de Dios que está en su palabra, de acuerdo a Salmos 119, verso 11, y que incluye los 10 mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 4 y Salmos 119, verso 72. Ver también el libro gratuito disponible en línea en nuestra página de internet titulado Los 10 Mandamientos, el Decálogo, el Cristianismo y la Bestia. Aunque nadie ha sido obligado a pecar, la Biblia enseña que todos hemos pecado, Romanos 3:23. ¿Por qué los humanos pecan? Bueno, por la misma razón que pecaron Adán y Eva, fueron engañados por Satanás y sus concupiscencias. Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis 12, verso 9. Ha utilizado todos los pensamientos malvados que pudo para influir y engañar a toda la humanidad. Satanás ha difundido su filosofía por todas partes del mundo. Efesios capítulo 2, verso 2. Apelando a la vanidad, la lujuria y la avaricia para influir en nosotros. Ahora leeré 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y tienes que hacerte la pregunta si amas la verdad lo suficiente para actuar en ella y no solamente escucharla. Y debido a ese problema, Dios enviará una obra de engaño para que crean lo que es falso a aquellos que no han recibido la verdad y de esa manera sean juzgados. Y parte del ministerio de la iniquidad es que muchos de los que afirman que son líderes cristianos no enseñan a guardar los panes sin levadura. Aquí hay que tener las cosas bien claras.
El Antiguo Testamento enseñó que debemos guardar los días de panes sin levadura. Jesucristo guardó esos días y Él enseñó a través de esos días. Y enseñó acerca de esos días y también enseñó acerca del significado del pan sin levadura. Es más, Él fue resucitado durante los días de panes sin levadura. Y Él se convirtió en el cumplimiento de la gavilla mecida, evento que se hacía durante los días de panes sin levadura. Además, él enseñó que la levadura era pecado en hipocresía y falta de sinceridad. Además, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le ordena a los cristianos guardar esa fiesta. Y en el libro de Hechos vemos referencias que esos días estaban siendo guardados. Y los primeros apóstoles guardaron esos días, al igual que los primeros cristianos en la historia. Y si somos seguidores de Jesucristo y sus apóstoles, entonces debemos guardarla hoy en día. Y observando esos días nos ayuda a enfocarnos en ese pecado y cómo sacarlo de nuestras vidas. Espiritualmente debemos tener cuidado de las actitudes del mundo y lo que transmite Satanás, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 2, concerniente a placeres, tentaciones y entretenimiento. Y es que debemos tener mucho cuidado para no permitir que corrompan la pureza que Dios quiere que nosotros tengamos. Estas son cosas que debemos prestar atención siempre, pero en particular durante los días de panes sin levadura. Y cada vez que comas pan sin levadura, piensa en estar separado del mundo. Eso no quiere decir que somos mejores que el mundo, sino que Dios espera que seamos diferentes. Y por supuesto, también debemos obedecer a Dios y no consumir pan con levadura en esos días, sino pan sin levadura. Y en este momento quiero leer 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Lo leí antes, pero lo quiero volver a leer. Y Pablo escribió, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Y esto lo hacemos arrepintiéndonos, bautizándonos y recibiendo el Espíritu Santo, y guardando la verdadera Pascua. Continuó leyendo, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Como cristianos debemos esforzarnos por estar completamente libres de pecado y necesitamos esforzarnos por ser personas sin levadura espiritual. Debemos estar llenos de pan sin levadura, de sinceridad y verdad. Y los primeros cristianos guardaron los días de panes sin levadura, la Biblia lo muestra, la historia lo muestra, y Jesucristo no tenía levadura. Es más, Él fue la gavilla mecida por nosotros. Así que durante estos días, cuando comas pan sin levadura, recuerda que Jesucristo murió por ti. Y por lo tanto, Él no quiere que tú vivas el resto de tu vida en pecado. Una vida sin pecado, la que Él vivió, se convirtió en un sacrificio sin levadura por nosotros. Y tomando, así sea un poquito de pan sin levadura durante los días de panes sin levadura, simbólicamente es otra manera como estamos tomando a Cristo. Y Él nos ayuda a enfocarnos en el camino de Dios. Aquellos que no guardan estos días simplemente no quieren verdaderamente obedecer a Dios. No sean solo oyentes, sino también hacedores de la palabra. Este fue el Dr. Thiel de la Continuación de la Iglesia de Dios. Gracias.